El cielo se mantenía en silencio, observando la tierra que apenas empezaba a llenarse de hombres. En aquellos días, los hijos de Dios caminaban entre los hombres, puros de corazón, atentos a la voz del Creador y deseosos de vivir bajo su luz. La tierra aún respiraba la armonía que él había diseñado, pero un susurro comenzaba a correr entre los árboles y los ríos, un murmullo que hablaba de deseos prohibidos y anhelos que no pertenecían a la fe. Entre los hombres surgieron las hijas de los hombres. Su belleza era sencilla, pero penetrante, su fuerza, serena pero firme. Caminaban con pasos llenos de esperanza y sueños, ignorantes de que la mirada de los hijos de Dios ya las había marcado. Al principio, la fascinación fue solo curiosidad, un interés silencioso y respetuoso. Pero pronto, la curiosidad se volvió atracción, y la atracción, tentación. Los hijos de Dios comenzaron a observar con ojos que antes solo reflejaban reverencia, y en sus corazones se encendió un fuego desconocido. El cielo miraba con dolor y paciencia. La línea que Dios había trazado para sus hijos se desdibujaba lentamente, y el eco de la corrupción que nacería de aquella unión aún no se escuchaba en toda su magnitud. De esas relaciones prohibidas surgieron los Nefilim, gigantes entre los hombres, seres colosales y temibles, cuya fuerza física y presencia imponían respeto y temor a todos los que los rodeaban. Sus ojos reflejaban un fuego que parecía venir del mismo cielo, pero en sus corazones se mezclaba la ambición humana con lo divino, y esa mezcla resultaba peligrosa. A medida que los Nefilim crecían, también lo hacía su influencia sobre la tierra. Las aldeas se transformaron en ciudades fortificadas. Piedra sobre piedra, madera sobre madera, se levantaban murallas que desafiaban al cielo y palacios que recordaban la grandeza de su linaje. Pero donde había belleza, también surgía la codicia. Donde había poder, la violencia comenzaba a brotar como raíces entre la tierra. Los Nefilim no solo eran gigantes en cuerpo, sino también en ambición. Sus manos moldeaban armas y herramientas, y cada construcción reflejaba su deseo de imponerse sobre el mundo. Mientras tanto, la descendencia de Set, los hijos que aún buscaban la luz, caminaba con cautela entre la tierra que cambiaba rápidamente. Ellos veían la fuerza y majestuosidad de los gigantes, pero también comprendían el peligro que su orgullo y deseo traían consigo. La diferencia entre ambos linajes se volvía más marcada con cada generación. Por un lado, los Nefilim y su poder desmedido. Por el otro, los hijos de Set, humildes y devotos, tratando de mantener la luz en medio de la creciente oscuridad. La tierra se dividía sin que nadie pudiera detenerlo. La violencia se volvía habitual en las ciudades de los gigantes. La lujuria y la codicia impregnaban sus hogares. Las mujeres, admiradas por su belleza, eran tratadas como objetos de deseo, y los hombres, aun siendo extraordinarios, comenzaban a perder su conexión con lo divino. Y en medio de esta corrupción, el cielo lloraba silencioso, recordando a la humanidad que el poder sin obediencia es un camino que lleva a la destrucción. Con el paso de los años, los Nefilim comenzaron a consolidar su dominio sobre la tierra. Sus ciudades crecían en tamaño y esplendor, y cada construcción era un recordatorio de su fuerza y de la mezcla prohibida que corría en sus venas. Las calles se llenaban de actividad, hombres que entrenaban con armas, otros que moldeaban el metal, y mujeres cuya belleza era motivo de admiración y codicia. Todo parecía florecer bajo sus pies, pero la luz que alguna vez llenó la tierra había comenzado a apagarse. La violencia se volvió habitual. Donde antes había paz, ahora se escuchaban gritos, choques de acero y el rugido de los gigantes en batalla. Los Nefilim no solo eran fuertes, también eran astutos, y su ambición los llevaba a enfrentarse entre sí por territorios, riquezas y poder. Cada victoria era celebrada con banquetes y música, pero aquella música, aunque armoniosa para los oídos humanos, estaba impregnada de orgullo y sensualidad, alejando aún más a los hombres del verdadero camino de Dios. En contraste, los hijos de Set continuaban su andar humilde, cultivando la tierra, enseñando a sus hijos a invocar el nombre del Señor, y recordando a las nuevas generaciones la importancia de la fe y la obediencia. Pero cada vez que miraban hacia las ciudades de los Nefilim, sentían una mezcla de temor y tristeza. La grandeza de los gigantes era evidente, pero su gloria era pasajera y vacía. Todo lo que construían se sustentaba en la codicia y la fuerza, no en la justicia ni en la humildad. Entre los Nefilim surgieron líderes que imponían su voluntad con mano de hierro. Ellos enseñaban a sus descendientes a dominar, a no ceder ante la debilidad, y a usar la belleza y el poder como herramientas para gobernar. Los hombres y mujeres que no se sometían eran desplazados o eliminados, y la tierra comenzó a llenarse de miedo y obediencia forzada.
Cada paso que daban los Nefilim aumentaba la división entre la humanidad. Pero no todo estaba perdido. En los hijos de Set permanecía una chispa de esperanza. Su linaje crecía en número, y con cada generación, la devoción a Dios se fortalecía. Enseñaban a sus hijos a amar y respetar la vida, a valorar la justicia sobre la fuerza, y a reconocer que la verdadera grandeza no reside en la altura ni en la fuerza, sino en la fidelidad al Creador. Con el tiempo, la corrupción de los Nefilim alcanzó niveles que nadie había imaginado. Su fuerza, que antes parecía un regalo, se convirtió en un instrumento de violencia y opresión. Las ciudades que levantaban eran majestuosas, pero sus cimientos estaban llenos de orgullo y desobediencia. Cada torre, cada muralla, cada palacio era un recordatorio de que el hombre podía alcanzar alturas impresionantes, pero vacías de luz. Los Nefilim comenzaron a gobernar sobre los hombres con temor y crueldad. Sus guerras eran interminables, y sus ejércitos arrasaban aldeas y campos fértiles. Las armas que Tubal-Caín y sus descendientes habían forjado con el metal del fuego, ahora eran usadas no para proteger, sino para someter. La sangre se derramaba con facilidad, y la tierra, antes generosa, se manchaba de dolor. La sensualidad y la vanidad se convirtieron en el sello de su civilización. Las mujeres eran admiradas y deseadas, no por su corazón, sino por su belleza, y los hombres enseñaban a sus hijos a valorar la fuerza sobre la bondad, la astucia sobre la justicia. La música, que podría haber sido un canto de gratitud al Creador, se transformó en ritmos de orgullo y lujuria, exaltando pasiones desordenadas que alejaban aún más a la humanidad de Dios. Pero en medio de esta decadencia, los hijos de Set continuaban creciendo en número y en devoción. Ellos enseñaban a sus hijos a invocar el nombre del Señor, a valorar la humildad y la justicia, y a caminar con cuidado en medio de un mundo lleno de gigantes y de sombras. Cada sacrificio de fe, cada oración elevada, era una chispa de luz que recordaba que no todo estaba perdido. Sin embargo, la presencia de los Nefilim se volvía más abrumadora. Su influencia era tal que incluso algunos descendientes de Set comenzaban a mirar con admiración hacia su fuerza, su grandeza y su poder. La tentación estaba en todas partes, y el corazón de los hombres era puesto a prueba. La historia de la tierra se convertía en un tablero donde la luz y la oscuridad luchaban sin tregua. El tiempo de espera llegó a su fin. El Creador, observando la tierra y la corrupción que los Nefilim habían sembrado, decidió que era hora de restaurar el orden. La violencia, la lujuria y el orgullo habían alcanzado un límite que ningún hombre podía superar por sí mismo. La justicia del Altísimo se aproximaba como un viento implacable que barrería todo lo que había sido levantado en rebeldía. Los Nefilim, gigantes en cuerpo y poder, continuaban sus conquistas sin percibir que su tiempo estaba contado. Sus ciudades eran vastas y majestuosas, pero la arrogancia había cegado sus ojos y endurecido sus corazones. No entendían que la verdadera grandeza no reside en la fuerza ni en la riqueza, sino en la humildad y la fidelidad a Dios. Entonces, el juicio cayó sobre ellos. La tierra tembló bajo su peso y los cielos se oscurecieron. Las montañas que antes se inclinaban ante su paso ahora se alzaban como testigos de su caída. Los ríos y valles, cargados de historias de poder y sangre, lloraron el destino de los gigantes. Sus murallas colapsaron, sus armas se quebraron y los hombres de renombre fueron consumidos por la fuerza que habían usado para dominar. Mientras tanto, la descendencia de Set permanecía firme. Sus ciudades eran humildes, sus hogares sencillos, pero sus corazones estaban llenos de luz. Ellos oraban y agradecían, y su fe les permitió sobrevivir a la tormenta que destruyó a los Nefilim. La justicia del Altísimo no tardó en manifestarse en favor de los que habían caminado en obediencia y humildad. La tierra, purificada de la corrupción de los gigantes, comenzó a respirar nuevamente. Los hombres que habían permanecido fieles se convirtieron en los guardianes de un mundo renovado, enseñando a sus hijos a temer y amar al Señor, a valorar la vida, la justicia y la bondad. La historia de los Nefilim quedó grabada como advertencia: la grandeza sin humildad conduce a la destrucción, y el poder sin obediencia se convierte en ruina. Y así, la humanidad aprendió a caminar de nuevo bajo la luz del Creador. La sangre derramada y los gigantes caídos sirvieron de memoria para recordar que la fuerza y la belleza no sustituyen la virtud ni la fe. La tierra había sido restaurada, y el legado de los hijos de Dios permaneció como un faro de esperanza en medio de un mundo que, aunque marcado por la historia de los Nefilim, tenía la oportunidad de caminar nuevamente hacia la luz. El cielo, en silencio, volvió a sonreír sobre la tierra.
Los hombres que eligieron la obediencia y la humildad crecieron en número y fe, y la luz divina que alguna vez parecía desvanecida brilló con fuerza renovada. El ciclo de prueba y caída había terminado, y el mundo, aunque cambiado, estaba listo para un nuevo comienzo.